Hola Acuario, bienvenidísimo a Lely Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo el día de hoy aquí para ti. Vamos a hacer tu horóscopo general, ¿ok? Vamos a ver cómo están las energías, el dinero, el trabajo, el amor. Y al finalizar tu limpieza energética, que es solo dejar correr el video y nosotros hacemos el resto. Bueno, recuerda suscribirte abajo a la derecha, activar la campanita. Y así, viéndonos, simplemente apoyas nuestro refugio animal. Hoy el Arcángel Miguel te dice lo siguiente: acéptate y ámate tal y como eres. Solo desde la aceptación y el sincero amor a uno mismo se puede brindar amor desinteresado hacia los demás y por resonancia recibirlo en igual medida. Hoy recuerda apreciar el maravilloso ser que eres, cuidando de ti y teniendo paciencia contigo mismo. Mira que este es un mensaje bien importante. Por eso te invito a que ya mismo escribas me acepto, ¿sí? Y si puedes escribir me acepto y me amo, estaría muchísimo mejor. Porque cuando tú comienzas día a día a hacer estos decretos, estas afirmaciones que mejoran, en este caso el autoconcepto, comienzan a suceder cosas maravillosas en tu vida y créeme que todas las áreas comienzan a tomar un rumbo totalmente diferente. Por eso recuerda decretarlo: me acepto y me amo, o me amo, o me acepto. Bueno, la lectura es general. Toma lo que resuene, el resto déjalo marchar. Y si quieres una lectura privada, en mi primer comentario y descripción está mi contacto, ¿ok? Mira que esta carta es bien bonita. Te dice: la naturaleza te enseñará a sanar. Y es una carta bien importante porque me habla acerca de también buscar sanación tanto corporal como física como espiritual en la naturaleza. Esto para algunos de ustedes representa ir a espacios con mucho verde, ¿sí? Recuerden que el verde es el color del chakra corazón, que es un color que estamos trabajando todos como humanidad en este momento en el cambio de densidad, ¿sí? Y es súper importante también para todos aquellos que tienen precisamente problemas del corazoncito, emocionales, sentimentales. Estos días es importante el contacto con la naturaleza. También me dice que busques herbolaria, o sea, que sigas igual tus tratamientos médicos si es que tienes una enfermedad de base, pero que esto lo puedes complementar, ¿sí? Puedes coadyuvar con cosas más naturales, más frutas, más verduras, más verde, ¿sí? Entonces mira que te están hablando de sanación. Y eso también es cuidarte, cuidar tu alimentación, hacer ejercicio. Estos espacios naturales también son quererte, ¿sí? También es valorar lo que tú eres. Vamos a ver qué números de la suerte nos dan hoy y qué códigos angelicales. Recuerda suscribirte ahí abajo a la derecha. Tenemos el número 68, el número 71 y el número 43, ¿ok? Como te digo, son números de la suerte o puedes utilizarlos como códigos angelicales. La sota de bastos, las cartas de los emisarios, de los mensajeros. Una noticia va a estar llegándote que tiene que ver en estos días respecto a un tema relacionado al trabajo, o me resuena más que todo relacionado como a un dinero que te deben o a una oportunidad. Me resuena más como a un dinero que te deben, ¿sabes? O que le deben algunos de ustedes. Y vas a estar recibiendo una noticia, pero no siento que vaya a ser directamente la persona que te debe a ti, ¿sí?
sino que puede ser que recibas una información importante al respecto a través de una tercera persona. Vamos a ver qué tan cierta será esta información. Yo te digo que la analices como con pinzas, la verdad, porque esta carta me dice que de repente podrían no estarte mostrando el panorama completo. Es decir, que cierta parte de la información que te van a entregar a ti va a ser verdad, pero no te están mostrando el panorama real de la situación de este dinero. Entonces, ten como mucho cuidado. Recuerda que pues no toda la gente tiene como el mismo corazón o la misma buena intención que uno tiene cuando presta dinero. Veamos en qué termina esta situación. Me dice que te van a hacer una propuesta. Sí, es una propuesta la que te van a hacer respecto al pago de ese dinero, pero no siento que te convenga mucho, o quizá te puede convenir, pero cambiándole ciertas condiciones tú mismo, ¿sí? Sí, sí te va a llegar esa noticia, sí te va a llegar como ese recado, solo pues ten mucho, pero muchísimo cuidado, ¿ok? Bueno, vamos a ver qué más te quieren decir tus guías. Ahí suenan los perritos del refugio. Recuerden suscribirse abajo a la derecha para apoyarles. Y bueno, te dice la carta de la de Fénix, ¿cómo era eso del felices para siempre? Veo que algunos de ustedes pensaban o han pensado que han encontrado al amor de su vida, su llama, su conexión gemela, pero de repente las cosas no han salido como de la manera en la que ustedes le tenían proyectado. Sí, digamos que a veces esto sucede porque uno tiende a idealizar un poco a la gente, pero en otras ocasiones hay circunstancias externas que afectan de una manera totalmente negativa las relaciones y que complican todo lo que pueda estar sucediendo. Sin embargo, el Fénix me dice que hay la oportunidad de reconstruir relaciones o corazones. Si tú estás soltero, recuerda que la lectura de solteros y conexiones está en el especial amor que aparece en la pantalla final, o hay una lista especial de esto. Pero sí, te están diciendo no dejes de creer en el amor. No dejes de pensar que es posible tener una relación con ese felices para siempre. Una batalla perdida no es una guerra perdida, mucho menos en el amor. Mira que los sentimientos de esta persona hacia ti, la verdad, son reales. Amor hay, sentimientos hay, son reales, independiente de lo que esté ocurriendo en este momento. Y como son genuinos, es algo que se puede rescatar. Es algo que no hay que desechar totalmente a la basura, sino que por el contrario debes darle como la oportunidad de verdad continuar o arreglar esto. Mira que hay una persona pensándote con mucha nostalgia. Este 6 de copas es la carta de los recuerdos y es alguien que se está dando cuenta de la veracidad de lo que siente por ti, ¿no? Alguien que se está dando cuenta de que tú también eres su verdadera llama gemela y de que esto puede renacer nuevamente, de que no es el fin de la situación. Entonces siento que es una lectura llena de esperanza y es una lectura que te está diciendo pues no te des por vencido. O sea, hay la posibilidad de que esto pueda retomarse, que esto pueda nuevamente resurgir entre ustedes dos, pero amerita un compromiso importante de las partes, ¿sí? Entonces pues dale la oportunidad. Mira la carta de la fuerza en los sentimientos, pero también es una carta que me dice que para poder reconstruir esta relación es súper fundamental que se actúe con mucha determinación, ¿sí? Con mucha seguridad de que si vamos a darnos una nueva oportunidad, lo hagamos con todo, ¿sí? No a medias, ¿cómo te explico yo? Como no a medias,
No, aquí se necesita mucha determinación, mucha seguridad para avanzar y no estar dudando de lo que realmente pues se quiere. Vamos a ver qué te dice el oráculo y de qué letras y qué signos podría ser esta persona de quien estamos hablando, ¿ok? Recuerda irte suscribiendo abajo a la derecha y que al finalizar hacemos nuestra limpieza energética, que es nuestro baño espiritual diario. Entonces es importantísimo siempre quedarnos y escucharla, ¿ok? Bueno, el maestro ascendido Melquisedec te dice, has aprendido de la experiencia, ahora se requiere un estudio más intenso para seguir progresando. Veamos de qué letras podría tener esta persona. Mira, puede tener una A, puede tener una M en su nombre, puede que esta persona tenga una J, una G, una D y una O, ¿ok? Esta letra puede estar al inicio, al comienzo o al final del nombre, el apellido, la forma como le dicen. Y vamos a ver de qué signos puede ser, ¿ok? Puede ser un Piscis, un Cáncer, un Géminis, un Sagitario o un Aries, ¿ok? Recuerda al finalizar siempre escuchar tu lectura ascendente y si no le conoces te recomiendo escuchar Aries. Ya iniciamos tu lectura energética, tu limpieza energética, quédate hasta el final. Querido universo, decretamos en este momento que estos días y estas noches serán de bendición, de prosperidad para la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en este momento. Decretamos que hay una protección especial, pedimos a San Miguel Arcángel y a todo el ejército espiritual para que estén cuidando y guiando todos y cada uno de los pasos de las personas que están aquí escuchándonos. Además, también pedimos con especial corazón, con especial intención y fe, que todos y cada uno de los sueños, de las metas, de las ilusiones que esta persona tenga durante este mes se hagan realidad. Pedimos además que cualquier obstáculo que haya sido colocado de manera física, de manera espiritual, en la vida, en el camino y en el andar de esta persona, sea quitado y sea retirado. Que sus pasos sean livianos y que pueda avanzar prontamente hacia cada uno de sus sueños. También pedimos en este momento que un rayo de luz violeta inicie desde su chakra coronilla hacia su chakra raíz, limpiando, transmutando toda energía negativa, toda dolencia, todo dolor, todo pensamiento negativo, todo sentimiento de desánimo y de pesimismo. Decretamos también que hay salud en cada una de sus células y también decretamos que esta persona cada día puede conectar más con su intuición, con su yo superior. Decretamos además que su familia se encuentra bendecida y que cada día serán más y más unidos en amor y en verdad. Gracias, recuerda compartir este video y suscribirte.